Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas. La idea es, primero que nada, un agradecimiento a todos los que me han recibido durante esta semana en MOVA, en Medellín, en diferentes universidades e instituciones. Un agradecimiento a la Cátedra Creanta, a la Fundación Creanta y a la Cátedra Medellín-Barcelona por la hospitalidad y a todos los ciudadanos que he tenido la oportunidad de conocer e intercambiar ideas sobre educación. Como bien se dijo, la idea básica de esta presentación es fundamentalmente compartir algunas ideas, algunas interrogantes y también abrir el espacio para compartir sus ideas y sus interrogantes. Yo lo que vengo a hacer es compartir simplemente parte de mis vivencias como docente y como investigadora en Uruguay, en Estados Unidos, en un proyecto que estamos trabajando en Australia. Pero de nada sirve que yo hable y hable si no tengo preguntas ni preguntas disruptivas de parte de ustedes. Así que bueno, la invitación es esa. Una aclaración para empezar: la mayoría de las imágenes que van a ver en pantalla son imágenes que fueron obtenidas a través de mi participación en un proyecto en Estados Unidos que duró 5 años, que se llamó LISLB. Fue un programa de desarrollo profesional docente y aprendizaje profesional para estudiantes refugiados que habían migrado de países centroamericanos por situaciones de violencia y de narcotráfico. Así que bueno, todas las imágenes, la mayoría son de mi autoría y obviamente también ustedes pueden usarlas o capturar imágenes y pretenden ser una ilustración de lo que es el ABIP, que es un concepto innovador en cierto punto y que vamos a ir problematizando durante estos minutos en que estemos conversando, ¿sí? Entonces la presentación es aprendizaje basado en investigación y proyectos como estrategia para una escuela del siglo XXI. Cuando me plantearon esta temática y esta problemática, una de las preguntas que surgió fue, de alguna manera, si este era un enfoque metodológico o era un enfoque teórico. Entonces, la forma en que yo estructuré la presentación se basa no solamente en la parte metodológica de la BIP, que le vamos a decir de así ahora en más, sino también en fundamentos que tienen que ver más con los sustentos sociales, con los contextos políticos que hacen a cada escuela, a cada maestro y a cada estudiante. Entonces van a ver que tenemos 3 ejes de discusión que vamos a ir elaborando. Y a medida que ustedes tengan preguntas, anótenlas para que podamos luego conversar y tener esta discusión que seguramente será muy rica en nuestro trabajo. Es imposible no comenzar con una frase de Freire. Y por supuesto quiero comenzar esta presentación reflexionando sobre una idea que está permeando los discursos y las prácticas y también las políticas nacionales y supranacionales, también la profesionalización docente, y es esta idea de que el objetivo último de la educación es la empleabilidad de los estudiantes o del sujeto. Pensar en preparar a los estudiantes para el mundo del trabajo no es malo en sí mismo, pero es problemático si se considera el objetivo último de la educación, pues reduce la complejidad del sujeto a un ser que solamente puede trabajar. Nos olvidamos del sujeto como un ser político, como un ser social, como un ser situado. Trabajar va a ser parte del proceso de la vida de nuestros estudiantes y el ABIP se encuadra en esto, pero no va a ser la única característica que nuestros estudiantes tendrán. Y es por eso que me parecía pertinente comenzar con esta reflexión. Muy bien. Esta fachada que ustedes ven allí es mi base, como les explicaron, es de educación media. Estuve en el aula trabajando con estudiantes de entre 13 y 15 años. Y esta fachada es del instituto donde yo realicé mis estudios de grado antes de ir a la huelga. Y siempre que pensamos en educación y que pensamos en el aprendizaje basado en proyectos, tenemos que pensarlo en un contexto más global. Y hay 3 marcos o 3 ejes que son fundamentales, que los vuelvo a repetir porque creo que tenemos que anclar nuestras prácticas en ellos. El primero es la complejidad de los contextos sociales, políticos, históricos en la región, la variabilidad
no solamente dentro de Latinoamérica, sino dentro del país. Justamente esta semana, a través de las múltiples conversaciones que tuve con diferentes actores, pude entender los conflictos y la migración interna en Colombia como un eje central de la praxis docente y un desafío que los interpela a muchos de ustedes. Y en conjunto con esto, las migraciones dentro de Latinoamérica, las diferentes formas de ser latinos. Muchas veces cuando hablamos del rol del maestro en Latinoamérica o el desarrollo profesional en Latinoamérica, nos olvidamos que hay múltiples formas de ser latino y latina. Entonces creo que es una reflexión que nos tiene que interpelar a todos, ¿sí? Por ende, cuando pensemos en AVIP, para mí es importante pensar en el docente situado en un contexto histórico, enmarcado dentro de tradiciones intelectuales, culturales, dentro de contextos políticos, económicos, sociales. También pensar el rol del docente anclado en fundamentos sociales conformados por fuerzas que generan consecuencias sociales más allá de las paredes del aula y que influencian la vida de los estudiantes y las decisiones de los estudiantes más allá del aula. Ahí está. Y en base a esto quiero comenzar con 3 preguntas abiertas para todos y que creo que tienen que de alguna manera servir de eje para preguntarnos qué pedagogías, qué didácticas, qué metodologías usamos en el aula. Y son 3 preguntas bien básicas. Pero el fenómeno educativo en tanto fenómeno social siempre va a ser complejo. Y siempre se va a estar articulando esta interioridad y exterioridad del sujeto. Entonces, tenemos que preguntarnos 3 cosas. Primero, ¿por qué educamos? Segundo, ¿cómo educamos? Y tercero, ¿para qué educamos? Y lo que voy a compartir a continuación son algunas respuestas que recabé en algunas investigaciones, y esto ha sido con maestros de pregrado, maestros de posgrado, estudiantes en diferentes contextos, y he recibido todo tipo de respuestas. Hay personas que me hablan de que los estudiantes tienen que estudiar o tienen que ir a la escuela para tener mejores oportunidades laborales, una idea un poco más comercial de la educación. También la idea de que se inserten en una sociedad y que sean ciudadanos productivos, para que aprendan contenidos y habilidades. Y ahora vienen 2 cuestiones fundamentales. Para que cuestionen y transformen la realidad. Y la última, que fue una que incorporé este mediodía en una conversación que tuve con varios actores de la comunidad de Medellín, para vivir un día más. Creo que depende de la generación, esta frase puede tener diferentes interpretaciones. En lo personal, me hizo recordar una frase de Benedetti que nos interpela a todos, y es esa idea de que el olvido está lleno de memoria. Entonces, mi eje fundamental para este conversatorio, para esta conferencia es, vamos a hablar de metodología, pero no vamos a removerla de su contexto. No vamos a pensar la metodología como lo que sucede en el aula, aislado totalmente de lo que sucede en la sociedad. Algo característico que está permeando el contexto latino es la forma en que los docentes son vistos. Quisiera que ustedes pudieran reflexionar cuántas veces han escuchado o cuántas veces han sentido que los discursos sobre ustedes y sobre su praxis son ingratos con el rol que tienen en la sociedad. Muchas veces hablamos que la educación está en crisis, que los modelos son viejos, que no sirven. Hablamos que los resultados, sobre todo a nivel de pruebas internacionales, son catastróficos. Decimos que faltan proyectos innovadores. Y por último, decimos que los maestros y las maestras no tienen compromiso docente. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han escuchado estos discursos? Y piensen y reflexionen para cuando conversemos juntos, ¿cómo afecta esto su bienestar? Porque cuando hablamos del docente muchas veces
Nos enfocamos en el docente como el que promueve el aprendizaje del alumno, como aquel que tiene que sacar adelante a sus estudiantes, y nos olvidamos del bienestar docente. Entonces creo que esta es una pregunta que nos puede abrir luego para debate en base a la VIP y en base a estas ideas muchas veces de innovación que tienen algunas fallitas en su conceptualización. La agenda que yo les planteo para hoy, como les comenté anteriormente, es una agenda que se basa en mis experiencias en Uruguay, en Estados Unidos, y la forma de conceptualizar el AVIP como un desafío para el siglo XXI, en el contexto y bajo la premisa de qué es lo que lo hace posible y es lo que no lo hace posible. No vamos a venir con discursos que sean idealistas, sino realistas, y que ustedes hoy puedan irse con alguna idea que puedan aplicar a sus clases. Creo que la primer premisa o la primera idea que es fundamental para comprender el rol de la VIP en el siglo XXI es esta idea de interpelar o problematizar lo que yo denomino la matriz escolar tradicional. Cuando nosotros nos pensamos como docentes, tenemos que pensar en nuestra trayectoria, en nuestra formación. Muchos de nosotros hemos sido formados en programas tradicionales, en programas que de alguna manera enfatizan ese rol del docente como el que expone un saber único y el alumno es un simple receptor de ese conocimiento. Entonces, si queremos pensar en un aprendizaje basado en proyectos en investigación, si queremos innovar en el aula, lo primero que tenemos que hacer es interpelar la matriz escolar tradicional. Y tenemos que hacerlo de una forma no rupturista, sino entendiendo que hay una suerte de conexión entre pasado y futuro y que nunca hay un quiebre lineal. Siempre hay elementos que se trasladan del pasado hacia el futuro en una suerte de retroalimentación. Y eso es fundamental para aprender y para entender el AVIP. El segundo es la invitación, es el aceptar el reto de innovar en el aula. En este caso, con un modelo pedagógico nuevo, con un modelo metodológico nuevo, que tiene sus características positivas, sus características negativas, y que también requiere una serie de elementos en el aula que muchas veces no responden a las realidades de cada uno de ustedes. Por eso vuelvo a lo que dije al principio. La idea no es sentarme acá a dar un discurso idealista. La idea es que cada uno de ustedes pueda situar las reflexiones que voy a volcar en esta conversación a su contexto. Y segundo, un eje temático que hemos venido trabajando con la Secretaría y con el MOVA, y tiene que ver con el DPD. La sigla DPD la van a ver bastante y es lo que yo denomino el desarrollo profesional docente, ¿sí? Que es el desarrollo profesional docente, aquel que se concibe como la idea de que el docente aprende a lo largo de toda la vida. No termina su formación cuando egresa de su tecnicatura, de su licenciatura, de su técnica depende del contexto latinoamericano, de su formación terciaria en el caso de Uruguay. Esos son los tres ejes para el conversatorio de hoy, para nuestra reflexión. Lo que sí les pido es que si tienen preguntas las vayan anotando, porque justamente lo que queremos es tener esta retroalimentación. Bueno, vamos a empezar interpelando la matriz escolar. Esa es una imagen de una clase en la que estuvimos trabajando en Estados Unidos con los estudiantes refugiados y simplemente es a modo de ilustración. Se ve bastante mejor de lo que creí. Vamos a empezar con un ejercicio. Un salón de clase 1958, ¿sí? ¿Qué vemos? Bancos, los niños sentados, la maestra, bueno, el tema del género en la profesión también es otro tema de discusión. La maestra impartiendo su saber a los estudiantes de una forma muy jerárquica. Eso es un salón de clase 1958. Un salón de clase en 2019. ¿No les llama la atención? ¿Cuánto tiempo ha pasado y cuán poco ha cambiado? En realidad lo que cambió fue el color
y seguramente algún dispositivo que tenga que ver con algún insumo o algún material que pueda dar un poco más de vida a la clase. Pero por lo general las formas en que el salón está organizado son similares o idénticas. Entonces, para empezar a interpelar esa matriz, es imprescindible reflexionar sobre esta cuestión. Y les comparto una reflexión rapidito. El caso de los planes tan típicos de One Laptop per Child, que les dan las computadoras a los niños, ¿sí? Y muchas veces lo único que se hace es que se les hace copiar a los niños en vez de en el cuaderno, en la compu. Y eso se le llama innovación. Entonces, cuando interpelamos la matriz escolar, también vamos a interpelar esos discursos que muchas veces escuchamos, que nos cuentan sobre innovación, que nos dan un lenguaje florido sobre innovación, pero que si rascamos un poquito encontramos que no son para nada innovadores, que son reproductores y que lo único que hacen es pasar una especie de barniz para mostrarnos una realidad que no es tal. Y ahí viene nuestro rol y la importancia de todos los docentes, de todos los maestros, nosotros. Hay algunas características que caracterizan a la matriz escolar. Primero que nada, esa idea, de la escuela que se desarrolla de modo masivo desde fines del siglo XIX y que de alguna manera formaba en habilidades básicas: leer, escribir y socializarte como ciudadano. Vos salías de la escuela con 12 años, ibas a trabajar, o con 11, dependiendo del país. Después surge la escuela secundaria. La escuela secundaria tenía una suerte de carácter de formación disciplinar o por asignaturas, pero al mismo tiempo tenía un proceso de selección, porque los que iban a la secundaria eran los que iban a llegar a la universidad. Por eso muchas veces el salto entre lo que se aprende en el secundario y lo que se espera en la universidad es un salto tan grande, porque aún no hemos saldado esa deuda. Y por último, esta premisa de enseñanza-aprendizaje como un proceso lineal. ¿Cuántos de ustedes, otra vez para hacerlo un poco más dinámico, han escuchado hablar de este proceso de enseñanza-aprendizaje en algún momento de su práctica, de su praxis o de su formación? ¿Cuántos de ustedes han oído de este concepto o lo usan? Un 35% con mis cálculos estadísticos, ¿sí? Siempre, como la mayoría de nosotros fuimos socializados en esta idea, en esta suerte de que, causa-consecuencia. Yo enseño y el alumno va a aprender. Y esto no es así, porque hay muchas características que hacen que un alumno pueda no aprender. Características que tienen que ver con los contextos, con las posibilidades económicas, con las posibilidades de alimentación, con las zonas. Entonces yo siempre digo, hay que ser disruptivo con la noción de enseñanza-aprendizaje, más si queremos empezar a pensar en pedagogías como el AVIP, como el aprendizaje basado en investigación y proyectos. De todas formas, al mismo tiempo, suceden varias cosas, porque aunque persiste este sistema escolar que es tradicional de alguna manera, en las últimas décadas hay un énfasis o hay muchas ganas de transformar y habitar nuevos espacios para que la innovación suceda. El MOVA es un ejemplo de ello. El problema sigue siendo la masificación. En algunas conversaciones que he tenido con maestros que vienen de zonas rurales, ese es el gran problema. Los docentes de la ciudad tienen un montón de oportunidades de formación y de innovación, pero esto en mi contexto no sucede. Entonces la masificación, el llegar a todos, sigue siendo uno de los problemas. Y finalmente, algo que es clave para todos los que somos latinos, independientemente del país, que es el tema de la agenda de derechos. Y es empezar a entender la educación no como una obligación, sino como un derecho humano. Eso es como una introducción simplemente para situar el AVIP y para que no quede como una suerte de metodología descolgada del contexto político, social, ni del país. Entonces sí, ahora vamos a ir a aceptar y tratar de entender juntos el reto de estos enfoques pedagógicos.
Cuando me plantearon esta charla y esta conversación, me surgieron varias dudas por mi trabajo en Estados Unidos con estudiantes latinos, por mi trabajo en Uruguay también con maestros en esta formación continua o desarrollo profesional, y pensé que es importante diferenciar entre al menos 3 ideas. Quiero ver si lo ven bien ahí, sí. Lo que se conoce como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en investigaciones y el aprendizaje basado en problemas, que generalmente se usan de forma indistinta, se usan de forma intercambiada. Pero en realidad hay diferencias radicales en el tipo de habilidades, en el tipo de interacciones y en el tipo del rol que el maestro juega en este tipo de aprendizajes. Yo situaría el aprendizaje basado en proyectos en un tipo de aprendizaje en el que el maestro tiene un rol más preponderante. El maestro es el que indica el proyecto. El aprendizaje basado en investigaciones y en problemas, el estudiante es el que tiene el rol más preponderante. Y en la actualidad, y uno de los temas centrales en los que me voy a abocar, va a ser el aprendizaje basado en problemas, porque es el que emerge del propio estudiante o del grupo de estudiantes en relación a un problema que los inquieta dentro de su comunidad, dentro de su barrio, dentro de su familia. Muchos de ustedes deben estar familiarizados con la taxonomía de Bloom. Sí, años 80. Yo sé que muchos van a decir, me fui. ¿Qué pasa? Cuando pensábamos en AVIP, yo siempre digo que muchas veces hablamos de metodología, pero nos falta teoría. Y de alguna manera, en este afán de innovar, hemos caído en un desprecio por algunos tipos de habilidades que son indispensables para los estudiantes. Esto tiene que ver con la forma de pirámide, evidentemente eso es cabal. En el peldaño más bajo siempre tenemos lo memorístico y siempre lo descartamos y decimos, no, el estudiante no debe memorizar nada, tiene que crear. ¿Cómo un estudiante puede crear si no ha adquirido algunas habilidades básicas o algunos conocimientos básicos de aplicación, de análisis? Entonces, empecemos a pensar que no podemos ir de 0 a 100, como digo yo. No podemos decir, ahora todos van a crear, todos van a ser investigadores. Hay un proceso para lograrlo, un proceso complejo. Y con respecto a esto, quiero plantearles 3 preguntas principales que voy a tratar de responder, pero que además quiero que ustedes también se las hagan y de alguna manera también me interpelen cuando termine con mi diálogo o mi monólogo. Primero, ¿qué es el AVIP? Y ahí vamos a ver que hay diferentes respuestas. ¿Por qué integrarlo a sus clases o a sus cursos o por qué no? Esta charla es de carácter descriptivo, no prescriptivo, así que la decisión siempre está en manos del docente. El maestro siempre tiene la autonomía en la medida de lo posible y en el contexto ideal sí debería tenerlo. Y asimismo, ¿cómo se crean estas planificaciones o estas unidades temáticas que respondan a las necesidades o a los principios teóricos que la AVIP responde? Uno de los principios teóricos que vimos fue lo de la taxonomía de Bloom, que lo vamos a revisitar en un instante. Muy bien. Cambio radical. Mi base es de lingüística. Entonces, para mí es imposible pensar la transmisión de la investigación, la transmisión de los resultados de una investigación, sin pensar en cómo lo voy a hacer. Y muchas veces nos olvidamos que el lenguaje tiene una característica de poder y los estudiantes tienen que elaborar determinados mecanismos para poder transmitir el aprendizaje. Y voy a abordar eso en detalle en un instante. La habilidad de los estudiantes de usar vocabulario y expresiones académicas en las diferentes disciplinas de conocimiento, que generalmente se les dice asignaturas, es un recurso que es imprescindible. Su adquisición y su desarrollo son claves a la hora de preguntar, de investigar, de problematizar, de dialogar, de comprender y de aplicar ese conocimiento. De alguna forma siempre es habitual
o se asume que los estudiantes conocen y comprenden ese vocabulario o que podrán entenderlo o aplicarlo si se los expone lo suficiente. Esa idea de que lea, que de alguna forma usted va a aprender. Entonces, esas preguntas que están allí, de alguna forma, nos llevan a entender, sobre todo la última pregunta, cuál es el papel del contenido en el aprendizaje significativo y cuál es el papel del lenguaje en este aprendizaje. Y esto lo voy a hacer rapidito, simplemente para contar cuál es el rol del lenguaje. Hay varias teorías que nos cuentan sobre el lenguaje. ¿Cuántos profesores de lengua castellana o lengua extranjera tengo hoy conmigo? Muchos de nosotros fuimos socializados en paradigmas que nos dicen que el aprendizaje del lenguaje se da por generación espontánea o por exposición. Y muchas veces nos olvidamos que esta cuestión del lenguaje y de la lingüística es un tema de justicia social, porque si yo no tengo acceso al lenguaje, no puedo comunicar. Si yo pienso en el ABIP y no pienso en el lenguaje, estoy olvidándome de una característica fundamental, y es que el lenguaje cotidiano muchas veces tiene limitaciones en cuanto a su poder explicativo. Por ende, es importante que los estudiantes sean expuestos y tengan la capacidad de reflexionar sobre el uso del lenguaje, al menos en tres formas. En una noción más funcional, el lenguaje suena como suena por la función que tiene que realizar. El lenguaje no es arbitrario como muchos creen, no es que son sonidos. El lenguaje crea significados. El lenguaje es para el uso. También el concepto de la raciolinguística, de las ideologías con respecto al lenguaje. ¿Cuántos de ustedes reconocen sus acentos y cuántos de ustedes hacen o prejuzgan al otro en cuanto a su acento cuando lo escuchan por primera vez, consciente o inconscientemente? Y la tercera, que es en la que voy a hacer énfasis, es en una lingüística que es culturalmente sustentable. Y vamos a ver por qué se relaciona con el ABIP. El lenguaje en general tiene tres roles. Vamos a centrarnos nuevamente en la idea del aprendizaje basado en proyectos, en investigaciones. Tiene tres roles o tres metafunciones. Uno que es ideacional, que tiene que ver con los temas o los contenidos. Lo que tengo acá. El interpersonal, que es la voz. Es cómo yo comunico mi conocimiento al otro. Y acá hay un concepto que me gusta mencionar mucho, que suena complejo pero no lo es, que es el principio de indeterminación semántica. ¿Qué quiere decir? Es esa diferencia entre lo que yo comunico y lo que mi receptor entiende. ¿Por qué esto es importante en el ABIP o en el aprendizaje basado en problemas? Porque cuando yo comunico una investigación o resultado de investigación, yo quiero que el otro me entienda. Quiero tener un código común. Y al mismo tiempo también hay una metafunción que es textual, que es el modo de comunicación. Por ejemplo, puede ser un informe de laboratorio, puede ser una representación gráfica. Ustedes pueden elegir. Si queremos que los estudiantes participen en experiencias de aprendizaje basado en investigación y proyectos o problemas, y que puedan crear y que puedan transmitir ese conocimiento, porque si creo y yo no soy capaz de transmitir, tengo un grave problema. Tenemos que pensar en los contextos y las oportunidades que les estamos ofreciendo para que esto suceda. Y hay una serie de preguntas que les voy a leer textual porque quiero que las retomemos al final del conversatorio o de la exposición. Nosotros a los estudiantes les ofrecemos oportunidades que son lingüísticamente ricas, que son interesantes desde el punto de vista de la investigación realmente, que se alinean con sus intereses o con sus problemáticas. Si ustedes van a la clase y le preguntan a sus estudiantes, muy a menudo la respuesta va a ser no. La culpa no es del maestro, la culpa muchas veces es de un currículum que es sumamente prescriptivo.
En este sentido, necesitamos un nuevo marco que guíe estas prácticas. Y este marco puede enfocarse en 3 cuestiones, y ahí trato de hacer la conexión entre lo que yo digo, el lenguaje y el contenido, para desarrollar el AVIP. Por un lado, las pedagogías multimodales. Por otro lado, las experiencias relevantes y situadas, y los tipos de vocabulario. Y voy a hacer 3 aclaraciones con respecto a esto. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de pedagogías multimodales? O pedagogías que tengan que ver con lo teatral, o el cuerpo, la movilidad, no lo experiencial, más con la parte del corporizar el conocimiento. Sí, de alguna manera, sí. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de eso? En MOVA. Yo voy a ser un poquito disruptiva con este concepto de multimodalidad y voy a volver sobre algo que mencioné anteriormente. Hay determinados códigos lingüísticos o semióticos, los gestos, el lenguaje, que tienen un límite en cuanto a su poder explicativo. Por ende, si yo a un estudiante solamente le enseño a expresar significados a través del cuerpo o a través del uso de herramientas multimodales como gráficos y omito la palabra como medio de transmisión de conocimiento, tenemos un serio problema de equidad. En segundo lugar, el AVIP tiene que tener una base en las experiencias que sean relevantes y situadas. Y en tercer lugar, los tipos de vocabulario y romper con los binomios. Esa idea de que hay tipos de lenguajes. Un lenguaje que es cotidiano, un lenguaje que es académico. Pensarlo más como un continuo. ¿Sí? Hay un término que usa Carl Mayton, que es un investigador australiano, que él dice navegar las olas semánticas. Y es cómo ayudamos a los estudiantes a entender los diversos conceptos lingüísticos para que puedan manejarse en diferentes conceptos. Entonces, la idea es, para yo poder plantearme una pedagogía de AVIP, primero tengo que plantearme la transmisión de lo que quiero comunicar, básicamente. Las pedagogías multimodales, incluyen algunos dominios, aproximadamente 6, depende de la escuela o a qué autor uno se refiera, pero con frecuencia lo que se destacan son los modelos de representaciones gráficas, lo que ya mencionaron que tiene que ver con lo kinestésico y todo lo que sea andamiaje. Por ejemplo, los organizadores gráficos, los marcos del lenguaje, diferentes herramientas. El rol de las pedagogías multimodales requiere varias cosas. Primero que nada, construir y proporcionar nuevos recursos lingüísticos para que los estudiantes desarrollen aprendizaje basado en la investigación. Pensar y evaluar cuáles son aquellos recursos o apoyos adicionales que necesitan los estudiantes y los maestros para aprovechar al máximo los enfoques multimodales y planificar el aprendizaje basado en la investigación. Y asimismo ese componente reflexivo de qué estrategias son necesarias para que efectivamente los estudiantes se involucren en eso. Parte de mi experiencia en Estados Unidos, en referencia a la VIP, tenía como componente fundamental que los problemas o la problematización partía de la integración de la familia. Nos pasaba muchas veces que los estudiantes que venían de los contextos sociales, que venían de situaciones de desplazamiento forzado, de migración por temas de narcotráfico, persecuciones y situaciones con las que seguramente están familiarizados, venían a nuestros talleres y estaba el rol del experto, que era el investigador, que venía a dar la clase, y estaban los padres, y por otra parte los maestros. Y muchas veces los padres, que tenían oficios como manejar un camión, como trabajar en una fábrica, tenían conocimientos de ciencia muy potentes para empezar
estos procesos investigativos. Entonces, lo que yo planteo aquí es, ¿dónde está o quién tiene el poder para iniciar la investigación? Muchas veces lo que se considera conocimiento experto tiene más que ver con temas de titulación y estatus y no tanto con temas experienciales. Entonces mi invitación tiene que ver más con la posibilidad de entender el AVIP en el contexto también de la integración de la familia. Y esta es una pregunta que vamos a retomar más tarde. ¿Cómo puede un enfoque que apueste a la integración de las prácticas basadas en la investigación, teniendo en cuenta la cultura, el contexto, el lenguaje, propiciar la ampliación y la participación de los estudiantes para mejorar sus experiencias de aprendizaje? Y yo acá ensayo una respuesta. El aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas tiene por lo menos 3 características. Primero que nada, vamos a decir que no es expositivo. Al contrario, es un aprendizaje dinámico. Y de alguna forma lo que hace es identificar las necesidades de aprendizaje que se necesitan para resolver un problema. Por eso es importante tener en cuenta estos 3 círculos concéntricos que son las pedagogías innovadoras, las pedagogías cognitivistas y las pedagogías críticas. Lo que hablábamos al principio, de no ser rupturista, de no decir rompo con la matriz tradicional y voy a innovar, pero me voy a olvidar de cosas básicas. Yo siempre digo, hay que apostar a una integración. Por supuesto que la mayoría de los docentes que estamos acá, asumo que tenemos una praxis que se adapta mucho más a una praxis de Freire, una praxis que es humanizadora, que es transformadora, pero tampoco nos podemos olvidar de la creatividad, del profesor como provocador de aprendizajes. Entonces, algunas ideas para pensar el AVIP, o el aprendizaje basado en investigación y problemas. Primero, que el aprendizaje no va a nacer del maestro, va a nacer del estudiante, que tiene un componente colaborativo. Los estudiantes necesitan poder describir el problema, sobre todo cuando vienen de contextos perimidos, de contextos que han sufrido algún tipo de conflicto, que logren debatir con claridad ese problema. Y por eso es tan importante lo que yo mencionaba sobre el lenguaje. Y asimismo los estudiantes tienen que poder identificar cuándo y dónde se produce ese problema. Es importante también que haya una comprensión y también la expresión de las causas y de los efectos que están en conexión con ese problema. Y para que esto suceda, los estudiantes van a usar datos y fuentes que les den información. Finalmente, van a organizar y representar los datos de una manera que sea significativa. ¿Qué sucede? Y acá nuevamente volvemos al tema de la problematización. Muchas veces en estas ideas innovadoras, los docentes o los maestros y las maestras no encontramos los espacios seguros para ponerlas en práctica. ¿Cuántos de ustedes pueden ir mañana a su clase o la semana que viene a su clase, cambiar el currículum y no tener ningún problema con el director o con la directora? ¿Cuántos de ustedes tienen la libertad de aplicar una pedagogía nueva en su clase, una metodología nueva en su clase? ¿Cuántos de ustedes se sienten en libertad? Nadie. ¿Por qué? Porque estamos de alguna forma circunscriptos a evaluaciones todo el tiempo, a enfoques que nos dicen qué tenemos que hacer y a eso estar siempre corriendo detrás del resultado. Nosotros en Estados Unidos tuvimos la posibilidad, y yo cuando hablo de Estados Unidos hablo de
Estados Unidos trabajando con poblaciones vulnerables. No hablo, estamos trabajando con estudiantes norteamericanos. Los maestros sí eran norteamericanos, pero los estudiantes no y las familias tampoco. Para poner en marcha la VIP, lo que hacíamos era ofrecer espacios seguros para que los estudiantes y para que los maestros pudieran poner en práctica estas ideas. Y teníamos varios, pero había dos, por ejemplo, durante el verano. Uno, que eran los maestros se reunían, nosotros trabajábamos en STEM, en ciencias, y lo que hacíamos era proveer un espacio para que planearan unidades temáticas multidisciplinarias y en conjunto con colegas en espacios que generalmente no tienen durante el año escolar. Y en las segundas semanas invitábamos a los estudiantes a venir al taller y que los maestros ponían en práctica esas ideas de una forma innovadora. Lo que hacíamos era suspender, ¿qué? No suspender las clases porque estábamos en receso escolar, pero se suspendía la mirada del otro, la mirada inquisidora que muchas veces la institución educativa tiene sobre el docente innovador. Uno, por ejemplo, de los problemas que surgía con más frecuencia tenía que ver con, en el 2006, con la elección de Trump. Y los estudiantes lo que hacían en esas suerte de sticky notes, nos mostraban todas las inquietudes que ellos tenían y, por ejemplo, del fenómeno de la elección de Trump salieron varias áreas multidisciplinares, como por ejemplo la estadística, el fenómeno de la deportación como un fenómeno histórico. También surgió el tema del cambio climático, porque Trump dice que no existe. Entonces, es como un problema, el aprendizaje basado en problemas, no está atado a una disciplina o a una asignatura, sino que puede ser multidisciplinar. Y esto nos lleva nuevamente a la taxonomía de Bloom. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos que pensar que no estamos hablando de ir de 0 a 100, de decir, ahora todos los estudiantes van a problematizar o van a crear. Lo tenemos que pensar como un continuo, ¿sí? Los estudiantes van a empezar memorizando, van a ir comprendiendo, aplicando, analizando, evaluando o crear. Pero esa idea de que de la noche a la mañana podemos innovar y saltearnos los pasos previos no tiene mucho sentido. Y si alguien tiene una idea diferente, por favor, cuando estemos conversando, quiero que me la comparta. Una temática que para mí es fundamental debatir, también en este sentido, cuando hablamos en aprendizaje basado en proyectos, porque también usamos un lenguaje muy florido que no responde a la realidad, es que usamos de forma indiscriminada los términos multidisciplinar y los términos interdisciplinar. Epistemológicamente son radicalmente diferentes. Entonces vamos a volver sobre esa pregunta en un instante y quiero escuchar cuáles son sus opiniones y cuáles son sus experiencias en las escuelas. El aprendizaje basado en proyectos básicamente tiene 3 características. Está basado en la experiencia y está motivado por el interés del estudiante. También está anclado en esta suerte de experiencia activa que prepara a los estudiantes para el aprendizaje continuo. Y fundamentalmente se basa en esta idea de ciudadanía de Dewey que para mí sigue muy vigente, que es que la educación no es la preparación para la vida, la educación es la vida misma. Entonces también pensar la educación para la ciudadanía. El aprendizaje basado en problemas tiene otros componentes. Los estudiantes aprenden sobre un tema, lo trabajan en conjunto, en grupos, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que tengan en su clase. Y hay una énfasis en comprender el problema. Hay también un énfasis en tratar de buscar las soluciones al problema, ¿sí? Creo que en la región muchos de sus estudiantes deben tener problemas a los que pueden plantear soluciones desde diferentes áreas. Ustedes piensen en su disciplina, en su asignatura.
Piensen en la forma en que un problema puede ser abordado desde múltiples perspectivas, desde un problema que tenga que ver con lo sanitario, con la salud, con la demografía, con la existencia de determinadas enfermedades, los conflictos violentos, la seguridad. Y por último, en esta instancia, es el aprendizaje situado, la pedagogía del lugar, que escuché bastante y tuve el gusto de recorrer algunas escuelas y ver realmente cómo se está viviendo. De hecho, sucedió esta mañana. Y es involucrar a los estudiantes con la historia de los lugares, ese concepto de apropiación. Aprovechar esos contextos locales como base para un estudio multidisciplinario. Voy a un museo, voy a determinado lugar de la ciudad y puedo de alguna forma recoger diferentes ideas, diferentes experiencias que me permitan la creación de un currículum integrado. Y todo esto lleva a que tenga una mayor relevancia para los estudiantes porque se conectan con los contextos locales. Entonces, básicamente, lo que hicimos hasta ahora fue tratar de entender el AVIP de una forma menos ideal y de una forma más real. Entender que queremos ser disruptivos, pero que todavía estamos transitando ese cambio entre la matriz tradicional y lo innovador. Que no podemos ir de 0 a 100, que tenemos que hacer un proceso. Y que adornando las cosas con palabras bonitas no alcanza. Hay un tema que me parece fundamental y es que si queremos tener la posibilidad de que estas experiencias de AVIP se anclen y se sostengan y tengan, la posibilidad de sostenerse en el tiempo, hay que crear espacios seguros para los maestros. En este sentido, el desarrollo profesional docente de los maestros, es una de las principales preocupaciones de la agenda educativa actual. Siempre existe el consenso de que los buenos docentes son indispensables para mejorar los procesos de los estudiantes, pero también existe acuerdo en que alterar estas políticas del sector, ya sea desde lo metodológico, desde lo ideológico, es complejo y a largo plazo, y que requiere una voluntad que trasciende al maestro, una voluntad que viene desde las secretarías, que viene desde lo gubernamental, desde la capacidad técnica, y que también requiere un amplio apoyo social, si volvemos a hablar de lo social como parte fundamental de la educación. Entonces, ahí simplemente están un poco cargadas, pero no quería dejar pasar la oportunidad. Pueden sacar fotografías tranquilamente, no de mí. No, la sostenibilidad de la innovación. Y puse una carita feliz, no sé por qué. ¿Qué sucede cuando termina la intervención? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando tenemos un experto que nos viene a hablar sobre la VIP a la clase, a darnos un taller, luego se va y nosotros nos quedamos con la realidad educativa, que muchas veces nos interpela en lo más básico, en no tener vidrios en las ventanas, en tener estudiantes que no tienen alimentación en sus casas? Entonces, creo que es muy importante, sí, innovar, pero también pensar en estas cuestiones que tienen que ver con la reconceptualización de las iniciativas de DPD como un esfuerzo cuyo éxito depende de la participación de varias partes interesadas. Y también la necesidad de crear estas conexiones duraderas, no solo con los docentes, sino también con los directivos. Esta casa de estudios e innovación es un ejemplo de eso. Y finalmente, para ir terminando, porque es un tema apasionante, hay dos ideas que para mí son centrales, que es, primero que nada, más allá de la VIP y todas las innovaciones metodológicas que vendrán y han venido, es pensar en nuestra práctica y pensar sobre lo que se dice al respecto, que es volver sobre la primera imagen y sobre la forma en que ustedes me comentaron que
se habla de los maestros en el contexto colombiano, que es lo mismo que pasa en el contexto uruguayo. Analizar los retos y las implicaciones sociales y políticas de nuestras prácticas de enseñanza es el primer paso hacia una visión crítica de la educación. Y algunas tensiones y retos en el AVIP. Y con esto voy a ir sintetizando, ¿sí? La necesidad de comenzar a preguntarse cómo aprender en lugar de simplemente preguntarse qué voy a aprender. Repensar el papel de las instituciones formales y también de las que son más informales, como por ejemplo el Centro MOVA. Me voy a saltear algunas, pero ustedes las van leyendo allí. Reinventar nuestro sistema educativo no significa empezar de cero. Sí, no hay que reinventar la rueda. Muchas veces queremos reinventar la rueda y hay muchas cosas que se han hecho, hay mucho camino recorrido que podemos utilizar. Y finalmente, que el cambio educativo necesita identificar esas posibles resistencias y esos inconvenientes para revertirlos, así también como redefinir los modelos cuando son necesarios. Y esto, para finalizar, simplemente creo que el mayor reto como educadores, uno de los énfasis que se me pidió para hoy era justamente conversar sobre el rol político e ideológico de la educación, ¿sí? Mucho tiempo, creo que en los 90, todos los que crecimos o nos formamos en los 90, tuvimos una suerte de confusión entre el rol de la educación como un fenómeno neutral o como un fenómeno político. Entonces, bueno, la necesidad de buenas políticas en materia educativa y específicamente en materias de esta formación docente y de la formación en proyectos o aprendizaje basado en proyectos y problemas, es oportuno, pero a la vez es un problema político. Nuevamente, como ya dije de forma reiterada, es imprescindible retomar la tan instaurada noción de la escuela como un espacio ideológicamente neutro, como si las instituciones educativas funcionaran en un espacio atemporal, donde nada nos afecta, ¿sí? Que están circunscriptas a una época que no responde al presente. O sea que yo puedo traer una práctica de los 80, de los 70 a la escuela y va a funcionar igual. A mí me gusta mucho una frase de una pedagoga que se llama Flavia Terigui, que dice que habitualmente la enseñanza es tomada como un problema doméstico, como un problema individual, como un problema didáctico, en un uso peyorativo de este término, que restringe lo didáctico al diseño de estrategias de trabajo en el aula, a un problema desde simplemente lo metodológico, que ese es el riesgo que corremos con el AVIP. Desde luego, la didáctica y la enseñanza fundamentalmente es un problema didáctico, pero la didáctica es un problema político. Y para finalizar y comenzar con las preguntas, le voy a cerrar con una frase que sintetiza un poco lo que decía al principio, que yo venía a contarles una experiencia no ideal, sino real. Y hay una frase de Magritte que me gusta mucho y que dice que la esperanza no nace de una visión del mundo tranquilizadora y optimista. Nace de la laceración de la existencia vivida y padecida sin velos, que crea una irreprimible necesidad de rescate. Yo creo que los maestros y las maestras muchas veces sentimos esa necesidad de ir al rescate. Entonces, pensar siempre en el riesgo entre el salto metodológico que vamos a hacer y su relación con lo político y lo contextual. No descontextualizar la práctica en pos de adquirir un modelo metodológico innovador. Pensar siempre la práctica situada. Problematizar sí, pero en el contexto en el que sus estudiantes viven. Si no, la praxis no tiene sentido.